Muchos venezolanos me han comentado que quieren aprender a hacer quesos venezolanos como el palmizulia, el queso de mano, el queso de año, la cuajada, entre muchos otros. Asimismo, colombianos, argentinos y personas de toda Sudamérica también me han comentado en las redes que desean aprender a hacer los quesos de su tierra. Entre ellos pudiera ser el queso doble crema, el queso tipo paipa, el chanco argentino y chileno, el queso cremoso, el campesino, que por cierto hay un video que acabo de hacer de queso campesino que si desean verlo, solo sigan el link que les pongo aquí arriba y lo podrán ver sin ningún problema. El hecho es que muchos de esos quesos requieren tener cierto nivel de conocimiento para hacerlo y lo más recomendable cuando se empieza a andar por estos caminos de Dios de los quesos artesanales es empezar por los quesos más fáciles de hacer. Y luego, cuando ya agarren más experiencia, se tiran para lo hondo y empiezan a hacer los quesos más difíciles. Y para que vayan practicando, hoy quiero enseñarles a hacer uno de esos quesos. Se trata del queso tipo feta hecho con leche de vaca. Más adelante les voy a hablar de dónde viene ese queso, pero el hecho es que el queso feta es un queso fresco bastante salado y parecido al queso costeño colombiano. Es muy pero muy fácil de hacer y vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el doctor quesero, y quiero darles la bienvenida una vez más a otro de mis videos. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También si deseas ir más en serio en esto de los quesos artesanales o si deseas aprender y que te llevemos de la mano en tu aprendizaje, puedes tomar el programa de membresía que más se adapte a tus necesidades y por supuesto a tus posibilidades. Y un miembro de mi equipo o yo personalmente te vamos a asesorar. En esta oportunidad, como les dije, quiero enseñarles a hacer queso feta con leche de vaca. El queso feta es un queso tradicional de Grecia y es un queso bastante salado y se usa en ensaladas, en soufflés, como materia prima para preparar salsas y dips encima de unos mejillones. Queda mundial. Puede también usarse para hacer buñuelos colombianos, para hacer pan de bonos, como relleno en arepas, en empanadas argentinas y chilenas, en fin. El queso feta es muy versátil y pueden combinarlo con lo que quieran y además de espectacular, es muy fácil de hacer. El queso feta es elaborado originalmente con leche de oveja y de cabra y últimamente se está haciendo con leche de vaca y hasta con la mezcla de esas leches. Es un queso muy blanco y su característica principal es que es grumoso, lo que quiere decir que se desborona. Puede o no presentar algunos agujeros y hasta pudiera tener grietas y se hace sin conservantes, ya que la sal y la acidez que tiene ese queso lo protege de los agentes patógenos. Este queso es especial para los que practican la dieta ketogénica y su sabor, como les dije anteriormente, es bastante salado. El queso feta tiene denominación de origen protegido de Grecia y aquí les cuento el brollo. En el año 99, países como Dinamarca, Francia y Alemania apelaron a dicha denominación y ganaron porque la denominación de origen fue anulada. Sin embargo, los griegos apelaron en el año 2002 y ganaron la apelación y volvieron a otorgarle la denominación de origen protegido. Así que hasta ahora el queso feta original solo se puede hacer en Grecia. Los demás quesos hechos en otras partes del mundo son solo quesos tipo feta, que es como el queso que vamos a hacer hoy. Hablemos primero de los ingredientes. Para nuestro queso feta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 8 litros de leche completa pasteurizada de vaca, un cuarto de teaspoon de iniciador termofílico, rennet vegetal o animal según las indicaciones del fabricante, 1 litro de salmuera al 20% y 4 mililitros de calcio si desean tener una cuajada más fuerte. El equipo que vas a necesitar es el siguiente: un colador grande, una gasa para quesos fina, una olla de unos 10 litros de capacidad aproximadamente, una cuchara grande, un molde plástico cuadrado de 1 kilo o pudiera ser también redondo y una prensa para quesos o cualquier cosa que produzca peso. Todos esos artículos los consigues en mi página web doctorquesero.com, así que búscalos con confianza que con mucho gusto te los envío y hasta te mando algo de ñapita. Una ñapita es lo que llamamos en Venezuela un regalito adicional. Paso número 1, esterilización. Como primer paso debes esterilizar
todo tu equipo sumergiéndolo en una solución de cloro a 200 partes por millón por 1 minuto como mínimo. También puedes pasar todos los utensilios por agua hirviendo o usar un desinfectante de yodo. Todos esos desinfectantes están en mi página web, pero si deseas saber cómo prepararlos, mira mi video de técnicas de desinfección que te pongo aquí arriba. Paso número 2, calentamiento. Coloca la leche dentro de la olla sopera y empieza a calentar a fuego lento hasta que la leche alcance 40 grados centígrados. Asegúrate de que el termómetro esté en sus 2/3 partes dentro de la olla para que el valor de la temperatura que leas sea confiable. Recuerda también en este paso calibrar tu termómetro. Paso número 3, inoculación de la leche con los cultivos lácticos. Alcanzada la leche a la temperatura de 40 grados centígrados, debemos añadir los cultivos lácticos. En este caso, yo estoy inoculando con cultivos termofílicos. En este paso también podemos añadir el cloruro de calcio si deseas tener una cuajada más fuerte, pero yo aquí no la coloqué. Ya colocado el cloruro de calcio, si fuese el caso, y los cultivos, deja reposar la leche por 5 minutos para dar tiempo a que las bacterias se hidraten. Y pasados los 5 minutos, revuelve por 1 minuto o un poquitico más para que los cultivos se integren a la leche. Y luego deja reposar todo por 1 hora para que la leche se madure. En la maduración, las bacterias se despertarán y empezará a reproducirse alimentándose de la lactosa de la leche, acidificándola. Paso número 4, cuajado. Ya madurada la leche, debemos añadir el rennet o cuajo. Recuerda que puedes usar rennet vegetal o rennet animal, pero ten en cuenta que la cantidad de rennet a utilizar debe ser según las indicaciones del fabricante. Si usas rennet líquido, puedes colocarlo directamente a la leche. Ahora, si estás utilizando rennet en polvo, te sugiero diluirlo con agua sin cloro para que se integre bien. En ambos casos, revuelve por no más de 1 minuto porque si no, la leche se empezará a cuajar y te va a quedar una cuajada muy fina y tu queso será muy seco. Como ves, yo en este caso estoy utilizando rennet vegetal líquido, colocándolo directamente a la leche. Ya colocado el rennet, cubre todo bien para que no se contamine y deja reposar todo por 1 hora. Recuerda en este paso mantener la temperatura. Para mantener la temperatura, puedes calentar directamente con la estufa a fuego lento o usar un baño de María. La idea es dejar todo en reposo para que el rennet cuaje la leche. Paso número 4, corte la cuajada. Pasada la hora, como puedes ver, ya la leche está cuajada y es momento de cortar el cuajo para que libere suero. Pero antes de cortar, debemos revisar si la cuajada está dando el corte limpio. Para saber si la cuajada da el corte, mira mi video de corte de cuajada en mi canal de YouTube. Para cortar la cuajada, yo voy a usar mi lira supersónica, pero puedes también cortar con un cuchillo. En el video te enseño cómo hacerlo, así que no dejes de verlo. En esta oportunidad estamos cortando a 1 centímetro y ya hecho el corte debes esperar unos 5 minutos para que la cuajada empiece a liberar suero. En este paso es conveniente chequear la temperatura para ver si ésta ha descendido y si efectivamente la temperatura ha descendido, debes llevarla nuevamente al valor original de 40 grados centígrados según las especificaciones de la receta, calentando a fuego lento. Pasados los 5 minutos, si la temperatura no ha llegado todavía a los 40 grados, debes esperar a que ésta llegue. Si por el contrario la temperatura se ha mantenido, ya puedes empezar a revolver la cuajada, pero muy suavemente. Aquí en este paso vas a notar que la cuajada es frágil al principio, pero no te preocupes, que eso es normal. El calor va a hacer que la cuajada libere suero y notarás que en la medida que bota suero, esta se pone más fuerte y compacta. Como te dije, recuerda revolver suavemente al principio y luego un poco más fuerte al final. Como dato, no uses batidora eléctrica para cortar porque vas a pulverizar la cuajada y lo que conseguirás es un queso muy seco. Este proceso de corte de cuajada debes hacerlo de manera manual. Ya cortada la cuajada, revuelve cada 5 minutos por los próximos 40 minutos y pasados esos 40 minutos ya pasamos al desuerado. Sin embargo, antes de desuerar, y esto es muy importante que lo entiendas, debes medir el pH de la cuajada. Este debe estar en por lo menos 5. Si el pH no ha llegado a 5, deja que la cuajada se siga acidificando y para lograrlo, déjala reposar en el fondo de la olla y cuando logres ese valor de pH, entonces ya puedes desuerar. Paso número 5,
desuerado. Logrado ya el valor de pH target, viste un colador con una gasa para quesos y vierte el contenido de la olla para filtrar todo. La idea es recoger la mayor cantidad de suero posible. Paso número 6, enmoldado. Ya desuerada la cuajada, métela en el molde de plástico previamente esterilizado y vestido con una gasa para quesos también previamente esterilizada, y llénalo completamente hasta el tope como hago yo en el video. En este caso yo estoy llenando un molde de 1 kilo de queso feta. Ya lleno el molde, puedes pasar a la fase de prensado. Paso número 7, prensado. La idea del prensado es ayudar a la cuajada a que expulse suero. Para prensar puedes hacerlo de varias maneras. Puedes prensar con una botella de agua, un paquete de espagueti o cualquier cosa que produzca peso. También puedes usar una prensa para quesos, pero si no tienes prensa y te animas a fabricar una, estás en el sitio correcto. Solo mira mi video de cómo hacer una prensa para quesos en el link que te pongo aquí arriba y podrás tener tu propia prensa. La idea del prensado es lograr un queso más duro y más compacto. Para prensar, debes poner poco peso al principio e incrementando dicho peso en la medida que la cuajada bota suero. En este caso, y para este queso feta, yo estoy utilizando una prensa para quesos y estoy haciendo un primer prensado con el doble del peso de la cantidad de queso que estoy haciendo. En otras palabras, como mi queso feta es de 1 kilo aproximadamente, yo estoy colocando 2 kilos de peso. Este primer prensado debes hacerlo por unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, desmonta la prensa, saca el queso del molde y de la gasa, voltéalo así como lo hago yo en el video y vuelve a meter todo en la prensa. Si es necesario, lava la gasa y esterilízala y vuélvela a usar, pero esta vez debes prensar con 4 kilos de peso por 1 hora. Pasada la hora, debes repetir el procedimiento anterior, sacando el queso de la gasa, volteándolo y aplicando ahora 8 kilos de peso por 4 horas. Pasadas las 4 horas, repite el procedimiento nuevamente de sacar el queso del molde, voltearlo, volverlo a meter dentro de la gasa y dentro del molde, pero prensa ahora con 16 kilos de peso, dejando todo montado por 24 horas. Y pasadas las 24 horas ya puedes desmoldar. Cada receta tiene una forma diferente de prensado. En este caso yo utilicé este procedimiento que ya te expliqué anteriormente, pero puedes usar menos peso si lo deseas. Lo que debes recordar son 2 cosas. La primera es usar poco peso al principio e ir incrementando ese peso gradualmente. Lo segundo que debes recordar es que mientras más peso uses, tu queso quedará más compacto y por lo tanto más duro. Solo recuerda no prensar por más de 24 horas porque puedes agrietar el queso. Paso número 8, desmoldado. Para desmoldar debemos simplemente sacar el molde de la prensa, tirar de la gasa y sacar el queso. Muy fácil. Bueno, ya aquí tenemos el queso prácticamente listo y ahora lo vamos a salar. Paso número 9, salado. El queso feta no se sala como tradicionalmente salamos nuestros quesos suramericanos. El queso feta se sala con salmuera y este debe tener una concentración aproximada del 20%. Si deseas saber cómo preparar una salmuera, mira este video que te pongo aquí arriba. Ya desmoldado nuestro queso feta, debemos entonces meterlo en la salmuera por unos 3 o 4 días. El proceso de cómo salar el queso con la salmuera en esos 3 o 4 días, así como cortar y almacenar el queso para que pueda durar años, y la receta que quiero enseñarles a hacer usando el queso feta que hicimos hoy, junto con la degustación, va a ser parte de un próximo video que pronto estará disponible. Es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.